Jesús llora sobre Jerusalén. Lo hemos visto también en este tiempo que estamos intercalando, ¿no? El leccionario del ciclo C con Lucas y el interleccional que vamos cada año recorriendo los 3 evangelios sinópticos. Y terminamos con esta reflexión de Lucas que nos hace también entender qué quiere decir estar preparados, la vigilancia, qué quiere decir prepararnos también para el fin del mundo, para la parusía, para el tiempo intermedio, como trataban de explicar las lecturas de ayer. Jesús, después de la ascensión, se va y nosotros tenemos que hacer producir, o con la versión de Mateo, según los talentos, a cada uno según los talentos, a uno le da 10, a otro le da 5, o la idea de hacer producir la palabra, como es ayer, que llama a 10, a los 10 se le da lo mismo, y nosotros tenemos noticia de 3 solamente. El que multiplica un poco más, el que multiplica por la mitad, y el que no multiplica nada, que de alguna manera quiere asegurarse y no exigirse. El tema de la vigilancia, que también nos viene bien, como ya dijimos varias veces, para terminar el tiempo, el año litúrgico y también el año civil. Y por otro lado, vamos a pedir al Señor la gracia de tener un sentido sobrenatural de la realidad. Ayer con el capítulo 4 y hoy con el capítulo 5 en el Apocalipsis se nos presenta la liturgia celestial, se nos describe el trono de Dios y la presencia del Cordero, que toma de Ezequiel, del Antiguo Testamento, este libro sellado que tenía el anciano en el Antiguo Testamento y que solo él puede abrir, el libro de la historia, el sentido de la historia. ¿Cuál es el sentido de la historia y de nuestra fe, de nuestra vocación, de nuestra realidad? Hoy estamos celebrando a los mártires rioplatenses. ¿Qué sentido tiene un mártir en este mundo? ¿Qué sentido tiene? Fíjense la misa propia, ¿no? La antífona de entrada. Decía: los justos clamaron y el Señor los escuchó. Y uno los escucha de afuera y dice, pero los mataron. O en la carta a los hebreos, ¿no? Que Cristo clamó con lágrima y el Señor lo escuchó. Y el que está afuera dice, sí, pero lo crucificaron. Bueno, pero resucitó. Bueno, pero los mártires, los santos Roque González, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo, que murieron los primeros 2 el 15 y Juan del Castillo el 17 de noviembre de 1628, murieron dando sentido a su propia vida, defendiendo. Gracias a Dios, hoy no tenemos que hacer nosotros una apología del éxito de las misiones jesuíticas. Sabemos lo que pasó cuando se echó a los jesuitas de los pueblos americanos, que se juntó lo que se pudo de Europa hacia atrás y los indios se escapaban. Cuando sacaron a los jesuitas, los indios no querían salir de las reducciones. Veíamos el éxito, pero siempre, ¿no? El mal, que es menor, pero que a veces tiene más capacidad de daño. Este brujo que acechaba sobre los misioneros y que buscó la oportunidad de que la desconfianza cunda y entonces había que deshacerse de estos padrecitos, y los quemaron y el corazón incinerado de Roque González todavía nos mira desde el Paraguay, la Encarnación, y nos enseña que hay que quemar la vida totalmente por Cristo, que ese es el único sentido. Y es por eso que ante el llanto desconsolado de nuestro vidente, de Juan, en esa visión de la sala del trono, ve, ¿quién podrá abrir el libro?, dice Juan ahora. Y entonces ve el Cordero, aquel que sufrió y tiene el sentido. En Cristo vemos el sentido de la realidad, en su sufrimiento, en hacerse cercano a nosotros, encarnándose, hace que todo lo que es humano tenga un sentido. Llora sobre Jerusalén, los pecados sociales. ¿Cómo hacemos con los pecados sociales? En el purgatorio cada uno se va a purificar por lo propio. Ojalá tuviéramos qué trabajo, ¿no? Un purgatorio para la Argentina, por ejemplo. Pero cada uno en el purgatorio se purificará solo, individualmente. Y Jesús llora sobre Jerusalén. Te quise dar la paz, te quise acurrucar
y tú no quisiste, el misterio de elegir lo que para uno es el bien, lo que para uno es la justicia y no para aquel que el único que conoce el secreto de la historia. Y no porque lo conozca de una manera mágica, no en el sentido fantástico, sino en el sentido de decirlo porque yo lo hice, porque soy Dios y puedo hacer las cosas de la nada, sino porque Cristo es capaz de abrir el libro, los sellos del libro de la historia y de su sentido, porque Él se hizo parte de la historia. Y porque Él se hizo parte no de la parte más linda de la historia, sino de la parte de donde no tuvo un lugar digno para nacer, de donde tuvo que trabajar con sus manos, desde conocer el éxito de que todos lo buscaban y todos le decían, todo lo hizo bien, hasta crucifícalo, crucifícalo. El sentido de la historia es escuchar la voz de Dios en la vida y realizar esa voz de Dios en nuestra vida. Pidamos a los santos, a los mártires rioplatenses, por nuestras tierras. Necesitamos ejemplos de valentía, necesitamos ejemplos de fe, de esperanza y de caridad, y sobre todo sentido de la vida. ¿Dónde vamos a encontrar sentido de la vida fuera de la fe? Nos encomendamos también a la Santísima Virgen, la Reina de los Mártires, para que nos enseñe a aprovechar, que no seamos como Jerusalén, indolentes. ¿Se acuerdan el Papa, antes de ser Papa, Bergoglio, que cada tanto hacía la misa en Constitución y hablando un poco de la ciudad, dice, la ciudad opulenta, qué sé yo, hablando un poco en este sentido, dice, Buenos Aires tiene que llorar mucho. Todos tenemos que llorar mucho porque no somos a veces conscientes del paso de Dios por nuestra vida. Por eso, al hacer un poco de memoria, de examen de conciencia, al final de este tiempo que nos ha tocado vivir, pidamos la gracia de pedir esa atención para cuando Dios pasa por nuestra vida y no desaprovechar su paso. Rezamos también, como siempre, por todas nuestras necesidades e intenciones.